Muy relacionado al ciclo de conversión del efectivo, la rotación de inventarios es un indicador que nos permite saber la rapidez con la que los inventarios se vendieron y se repusieron durante el periodo. La rotación o vueltas de inventario es uno de los indicadores tanto financieros como operativos más importantes dentro de la organización. El buen resultado de este indicador va a depender de la adecuada comunicación y coordinación que exista entre las áreas operativas y comerciales de la organización, que en conjunto con el área de planeación de la demanda sean capaces de elaborar pronósticos certeros, así como planear y ejecutar de forma precisa la operación del negocio. Dada la importancia de este indicador, voy a explicarlo en dos videos. En el primero de estos, voy a explicarte lo que significa, cómo se calcula y cómo se interpreta su resultado. Asimismo, vamos a hacer el ejemplo sobre los resultados del año 2023 que acaba de publicar una de las empresas mexicanas más icónicas. En el segundo de estos videos, te voy a mostrar que más allá del cálculo histórico, vamos a utilizar este indicador para, a través de mediciones más cortas, ya sean mensuales o trimestrales, vamos a utilizarlas para corregir una tendencia que no sea favorable para los resultados que estamos buscando. La rotación de inventario representa en sí las veces que el inventario promedio fue necesario vender en el periodo a fin de alcanzar las ventas que se tuvieron a su valor de costo. Como lo podemos ver en este ejemplo, el resultado es que el inventario promedio rotó 4 veces o dio 4 vueltas en el periodo que estamos evaluando. ¿Cómo debemos interpretar este indicador? El tener un buen control de inventarios es la clave. ¿Qué pasa si por ponerle poca atención se incrementan nuestros inventarios promedio, pero seguimos vendiendo lo mismo? En automático, nuestra rotación de inventarios se ralentiza, a la vez que nuestros costos se incrementan. El que nuestros inventarios roten menos trae aparejado incrementos en costo. Requerimos más espacio de almacenaje, necesitamos disponer de más equipos, racks, montacargas, etc. Se incrementan las primas de seguro, debemos contratar más personal para su manejo y custodia, y el riesgo de obsolescencia de inventarios se eleva. Y si por el contrario reducimos los inventarios sin afectar el volumen de ventas mediante pronósticos más certeros y a través de una mayor comunicación y coordinación entre las áreas comerciales y operativas, pues entonces la rotación se incrementa y nuestros inventarios comienzan a fluir con mayor velocidad, reduciendo a la vez nuestros costos de inventario en todos sus rubros. Una alta rotación implica eficiencias y por lo mismo mayores utilidades, mientras una baja rotación significa problemas operativos y menores utilidades. Como todo indicador financiero que utilice una cuenta de balance, es muy importante tomar el promedio de esta cuenta de balance. Para eso, en este caso, tomaremos el inventario inicial, lo sumaremos al inventario final y obtendremos un promedio, que es el que vamos a utilizar para nuestra fórmula, que es el costo de ventas del periodo que acabamos de o que queremos calcular, lo vamos a dividir entre su inventario promedio. En este caso, suponiendo que el costo de ventas del periodo fueron de 100,000 y el inventario promedio de 25,000, el resultado es 4 veces o 4 vueltas. A diferencia de los días de inventario, la rotación de inventario se calcula por periodo concluido, que generalmente es anual. Como te decía, de forma mínima necesitamos considerar los elementos inicial y final para realizar el promedio. Pero en el caso que tuviéramos más información de estas cuentas de balances, es importante considerarlas. En un ejemplo, teniendo los datos trimestrales de los 4 periodos en que se divide un ejercicio anual, podemos hacer el cálculo del inventario promedio, el cual seguramente se va a modificar. Sin embargo, esta modificación es mucho más precisa y seguramente nos da la oportunidad de tomar decisiones mucho más adecuadas para corregir una tendencia de acuerdo a la condición real de la organización. A fin de ser mucho más claro, te voy a mostrar la diferencia entre la rotación de inventario y los días de inventario. Los días de inventario vamos a utilizarlo para medir cada uno de los SKU que están compuestos nuestros inventarios. Al contrario, la rotación de inventario vamos a medir todo el inventario.
Igualmente, los días de inventario los vamos a calcular sobre las unidades del producto, las unidades que utilicemos para conservarlo, ya sea piezas, cajas, tarimas, litros, kilos, lo que sea. Por el contrario, la rotación de inventario lo vamos a calcular sobre la unidad monetaria, o sea, el valor que tengan en nuestros libros, nuestros inventarios. El resultado de los días de inventario los vamos a comparar contra el lead time de cada uno de ellos, reiterando que si el resultado es menor al lead time, estamos cayendo en un riesgo de cancelación. Y si el resultado es mayor al lead time, pues de momento no pasa nada, pero pudiera significarnos un sobreinventario. Por el contrario, en el caso de la rotación de inventario, estamos buscando un número más grande. Cuando nosotros comparamos el resultado histórico o hacemos un benchmarking con una empresa similar, el resultado más grande es el que nos va a indicar que estos son mejores. Cuando comparemos históricamente el resultado de un ejercicio contra otro, si estamos obteniendo un resultado mayor en la rotación de inventarios, quiere decir que estamos siendo mucho más eficientes. Un resultado más bajo nos va a significar un problema operativo. Los días de inventario podemos revisarlos diario. Estamos checando para que no nos falte, para que no caigamos en backorders, mientras la rotación de inventario la vamos a calcular cada vez que concluyamos un periodo. Como decía, puede ser anual, puede ser trimestral o puede ser mensual. Cada vez que tengamos resultados oficiales, tanto de las ventas, costo de ventas y el valor del inventario para poder comparar. Como te comentaba a principios de este video, vamos a realizar un ejercicio de cálculo sobre los resultados que acaba de publicar una de las principales empresas de México. Primeramente nos basamos, como dijimos, la fórmula nos indicó que vamos a utilizar el costo de ventas y el valor del inventario. Necesitamos tanto nuestro balance general como nuestro estado de resultado. Y de aquí la información precisa que vamos a buscar son los inventarios para calcular el inventario promedio, así como el costo de ventas del periodo 2023. Vamos a calcular primeramente el año 2023. Nuestra fórmula nos dice que el costo de ventas del periodo, en este caso es anual, lo vamos a dividir entre el inventario promedio. Tomando los datos de los estados financieros, tenemos que el costo de ventas es de 194,369 cifras en millones de pesos y el inventario inicial del año 2022, el final del 2022, inicial del 2023, fue de 16,989. Le vamos a sumar el inventario final, que fueron de 16,120. Lo dividimos entre 2 para obtener el promedio y tenemos que el inventario promedio es de 16,554. Al realizar esta división, el resultado obtenido en el año 2023 nos dice que fue de 11,74 vueltas o veces de inventario. O sea, el inventario promedio en el ejercicio 2023 se vendió casi 12 veces para lograr ese nivel de ventas que se obtuvo. Ahora, el resultado de este indicador no nos dice mucho a menos que lo comparamos. En este caso vamos a comparar los resultados que se obtuvieron en el 2022 a fin de poder saber si el 2023 fue mejor o no tuvo tan buenos resultados como el 2022. El 2022 va a ser nuestro año base de comparación. Tomamos en este caso los 193,325, que fue el costo de ventas, y lo vamos a dividir entre los inventarios promedios. En este caso, el final del 2021 y el inicial del 2022. Los 3,710 más los 16,989 entre 2 nos dice que para el ejercicio 2022 esta empresa tuvo un inventario promedio de 15,350. Al realizar esta división, la operación de nuestra fórmula, nos dice que en el año 2022 fue de 12,59 vueltas. Y como te lo expliqué en un principio en este video, lo que estamos buscando en este indicador es un número mayor. O sea, nos está diciendo que nuestros inventarios fueron utilizados más, que necesitamos poquitos inventarios para poder realizar ese volumen de venta. De tal manera que tuvimos que venderlos varias veces para poder obtener en este resultado. Y como lo podemos ver en este ejercicio, el año 2023 no fue tan excelente como el 2022. ¿Por qué cantidad? Pues vamos a hacer la comparación. Para medir la variación vamos a dividir el año que queremos, que estamos obteniendo, contra el año base, contra el que nos estamos comparando. En este caso, las 11,74 vueltas del 2023 contra las 12,59 vueltas del año pasado, nos representa que la rotación de inventario en el año 2023 cayó un 6,75% con respecto al 2022.
Al obtener este indicador, tenemos un dato histórico sobre el cual no podemos hacer absolutamente nada. El resultado claramente nos muestra la calidad de la estrategia que tomamos durante el ejercicio, todas las decisiones referentes al inventario que se vieron reflejadas justamente para ayudarnos a vender. En este caso, el resultado no fue tan bueno como en el resultado 2022. Obviamente, el resultado que obtuvimos nos va a permitir tomar acciones que nos van a permitir corregir el desempeño de este indicador para el ejercicio 2024. Sin embargo, para este ejercicio que acaba de terminar, no podemos ya hacer absolutamente nada. Agradezco muchísimo tu atención y cualquier duda u observación puedes dejarla en la sección de comentarios de este video. Muchísimas gracias.